¿Qué interpretación le dan ustedes a eso? No, bueno, o sea, es un escenario altísimamente complejo, porque estamos hablando de un Estado, en el caso venezolano, que tiene en este momento nula legitimidad de quien está en el poder de facto, después de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Y luego estamos hablando de un Estado que ha sido calificado como Estado híbrido, porque estamos hablando de que hay un paraestado que opera con el poder del Estado. Entonces, Nicolás Maduro violentó la soberanía del Estado venezolano cuando renunció al monopolio de la fuerza coactiva al permitir la presencia del ELN, de la FARC, de Hezbollah dentro del territorio. Y además, el principio de autodeterminación de los pueblos fue respetado, insisto, al desoír el mandato popular, no solamente el año pasado. O sea, este problema de legitimidad de Maduro arranca desde 2015, cuando se dio las elecciones en las que ganó la mayoría absoluta, incluso calificada, la oposición en Venezuela, y ellos decidieron desoír esto y montar un tema de declarar en desacato a la... Bueno, primero hicieron unas elecciones express de los magistrados y... Ajá, o sea... después montaron una asamblea constituyente por medios no constitucionales, diseñaron todo un mecanismo de elección constitucional para los representantes de la asamblea constituyente, declararon a la asamblea constituyente supraconstitucional y empezaron a hacer leyes. O sea, el nivel, insisto, de deformación de este interlocutor en el escenario del derecho internacional es muy raro. O sea, es una cosa... casi que al nivel de Hamás, de la discusión sobre si Hamás es un interlocutor o no. Porque estamos hablando, por eso que se habla de crimen organizado transnacional. Ahora tenemos todo este monstruo con poder de fuego, además, con compra de armas a Rusia, con sistemas de defensa antiaérea, que es uno de los más modernos de la región, dotado por Rusia. Tenemos, insisto, la presencia de estos grupos paraestatales con poder coactivo dentro del territorio. Tenemos toda una trama de legitimación de capitales, con el tema del no solamente el narcotráfico, sino la minería ilegal. El caso del arco minero, son cuantiosísimas las cantidades en oro, bauxita, coltán, materiales estratégicos, tierras raras. Bueno, más el petróleo, que ya sabemos. Y el rol que cumple, por ejemplo, China, al ser el mayor acreedor de Venezuela, con más de 60.000 millones de dólares. Rusia, Bielorrusia, Irán, con una fábrica de drones dentro del territorio venezolano. Insisto que con el caso de China y Rusia, dos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, la vía legítima para dirimir este conflicto queda anulada por la confrontación o el conflicto de interés que pueda haber en el Consejo de Seguridad con estos dos estados presentes, y además ya fue probado en el año 2019, pese a que en efecto ahorita lo que sí es cierto es que Maduro es el que tiene una denuncia ante la Corte Penal Internacional. El Estado venezolano está demandado ante la Corte Penal Internacional. De hecho, Perú es uno de los demandantes, junto con Argentina, Colombia, etcétera, ¿no? Canadá. Y hay además una segunda fase, o sea, esto está en segunda fase de investigación. De hecho, es el único caso ante la CPI que en Latinoamérica que ha llegado a segunda fase de investigación. Entonces, ese es el escenario. Sí, muchísimos actores, claro, y siento que también... Las lanchas son el último tuit. Eso, sí. Claro, pero el tema es muy complejo porque, a ver, existen una serie de medidas internacionales que regulan esa clase de situaciones. Sabemos que Maduro es efectivamente un dictador. Así, claro. Es abusivo, ha usurpado poder. Pero yo creo que Trump también se está cuidando
de no intervenir directamente. Eso es lo que está tratando de hacer. Es decir, en un principio, cuando hace 4 o 5 meses atrás movilizó a todas estas Fuerzas Armadas, lo que buscaba tal vez era, en un principio, presionar para que Maduro de alguna manera se vaya o que las fuerzas internas en Venezuela lograsen armarse de manera que pudieran sacarlo ellos mismos, pero no ha pasado. Y en este momento, si usted ve, lo que se gasta, tener un portaaviones de esa naturaleza en aguas del Caribe cuesta $8 millones por día. O sea, eso va a tener que justificarlo también frente a su electorado. Frente al Congreso, claro, porque él no ha explicado lo que usted decía hace unos minutos. No se sabe, por ejemplo, la identidad de las más de 71 personas que han asesinado. No, que tienes todo un conflicto. Hay mucha información que no se está dando. Claro. Ahora. Y no es solamente, perdóname, y no es solamente el tema internacional, inclusive hay cuestionamientos de si está cumpliendo Trump con la normativa norteamericana para poder movilizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y hacerlos ingresar a conflictos internacionales, porque él se está basando simplemente en ser el jefe de las Fuerzas Armadas, pero de acuerdo a la Constitución es solo el Congreso el que puede autorizar que los Estados Unidos puedan ingresar a un conflicto internacional. Ya. Vamos a pedir, antes de continuar con la entrevista a los factonautas, vamos a dejar una encuesta, ¿no, Daniel? Así es, hay más de 300 personas conectadas, están dejando su like, están interviniendo con comentarios. Vamos a dejar una encuesta, la que te pasé, Mariano, ¿puedes decirla, por favor? Sí, vamos a pedir que la gente vote y nos dé sus comentarios. Además, ¿cree que Donald Trump busca acabar con el narcotráfico o con el régimen de Nicolás Maduro? Vamos a dejar la encuesta en este momento. Voten, pero también comenten. Tenemos a 2 expertos para desarrollar el tema. Y antes de pasar con los primeros comentarios, doctor Porras, Donald Trump ha dicho unilateralmente, o sea, él, ¿no?, lo ha dicho, que Nicolás Maduro es el líder de un cártel internacional, el cártel de los soles. Eso también puede ser utilizado, o sea, un Estado puede declarar a un gobernante de otro país como el líder de una red criminal y justificarse o avalarse en eso para intervenir, porque claro, porque acá se especula muchísimo. Dice, que algunas de las especulaciones también dicen que lo que se busca también es intervenir a Nicolás Maduro, retirarlo del poder, pero no como gobernante, sino como líder, ¿no?, de esta red criminal, digamos, que opera en el mundo. Es un argumento bastante débil ese, ¿no? Porque yo, como lo he dicho, ¿no?, Nicolás Maduro es un tirano, es un sátrapa, ha roto todos los canales constitucionales. Sin embargo, el haberlo declarado el líder de una organización criminal y terrorista, además, ¿no?, todavía no le da las armas legales a Trump para poder intervenir en suelo venezolano. Primero, por lo que decía, por el principio de no intervención de las Naciones Unidas. Ningún país puede ingresar a otro país, salvo, como estábamos hablando, con la sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en defensa propia. Es decir, pero bien. El narcotráfico es horrible, detestable, deleznable, sí, claro, es una cosa que todos debemos combatir, pero legalmente no le dan las armas y no constituye la tipicidad para que pueda intervenir militarmente en suelo venezolano. Ya. Y esto lo limita a, eso es lo que le iba a preguntar también, ¿cuáles son las limitaciones en el derecho internacional en cuanto a aguas internacionales? Porque claro, él no ha ingresado todavía aguas venezolanas, está fuera. Claro, eso puede ser calificado como un hecho inamistoso, ¿no?, conflictivo, una agresión, no sé, llamémosle psicológica, ¿no? Porque claro, comentábamos aquí, por ejemplo, usted seguramente lo debe haber visto, señor Arellano, cuando Nicolás Maduro sale en esta primera exposición a los medios venezolanos, en su plataforma, no lo sé, se le ve solo, ¿no?, en una nave gigante, ¿no?, en una mesa gigante, cuando ya había anunciado que se había convocado a las milicias, que se había convocado a la gente, perdón, para que se integre a las milicias, las fotografías que mostraba, porque nosotros somos periodistas, somos muy observadores, y lo que se empezó a difundir era ciertamente fotografías de ciudadanos venezolanos, pero en planos muy cerrados, entonces la especulación era, no, la gente no se está... sí, él habla de que tiene 4 millones de personas, pero en votos ni siquiera consiguió eso, ¿no? O sea, si no consigue en votos eso, imagínense pues la gente salir a pelear por él. Igual que los 200.000 efectivos, tampoco es una cifra verosímil. Y el parque de armas de Venezuela no está actualizado. Ahora, ¿puede un Estado actuar unilateralmente frente a una embarcación así por sí? Porque digan, no, esta embarcación, ya digamos, tenemos pruebas de que esa embarcación que está ahí está llevando un cargamento de droga en dirección a los Estados Unidos, pero está en aguas internacionales frente a Venezuela. Ese puede ser un argumento suficiente, digamos, que tenga las pruebas. De acuerdo con Convemar, podría en aguas internacionales, podría intervenirlo. El tema es
que aquí los han bombardeado, los han matado a todos. Claro. O sea, ni siquiera les han dado la oportunidad de enfrentar un juicio. ¿Cuál ¿no? sería el conducto regular? ¿Se les detiene? ¿Se les Detenerlos y llevarlos a juicio. O sea, ya sea devolverlos al país que corresponde o en todo caso, pues que lo lleven a los Estados Unidos para que enfrenten un juicio justo. Pero eso no es lo que quiere hacer Trump, porque probablemente ante ello la judicatura norteamericana empezaría a revisar si efectivamente han sido legales las acciones que han tomado, ¿no? No hay ningún sobreviviente, ¿no? No, de los pues, dos no que hay. han quedado en alguno, los han mandado a su país. Qué extraño. O sea, si estos son terroristas, ¿no los capturarías y harías algo contra ellos? No, los ha devuelto. ¿No? Es muy extraño, por decirlo menos.